oftalmología, en este caso. A partir de la próxima semana vamos a tomar asistencia. ¿Ya? La calificación en nota de teoría va a ser sobre 18.6, el punto 4 restante entre participación y asistencia. ¿Ya? Entonces, para que no haya malentendidos. Entonces, el libro de consulta en oftalmología va a ser el libro de Bogan, que hay una fotocopia donde vende la señora ahí afuera. Y entre lo que asisten a clases más el libro, pues no creo que tenga mayor problema en sus exámenes, ¿ya? Parece ser que a ustedes les toca aprobar con 12 de teoría, de nota, ¿verdad? No sé si están enterados. Sí, con 12. ¿Ya? Eso quiere decir que tienen que tener 12 de promedio en teoría y también en práctica 12. ¿Ya? El hecho es de que por más de que estén aprobados en el curso, si no tienen los 12 de teoría, están jalados. Por decir, 16 en práctica, 11 en teoría, están jalados, por más de que aprueben. No sé si aplique a ustedes. ¿Ya? Si aplica, entonces están comenzando y tienen toda la posibilidad de que no salgan jalados. Porque imaginen, si por ahí tienen un 7, otro 7, 14, ¿cuánto le falta para aprobar? 1. ¿Ah? 20 creo, 34, todavía no llega al 12. 1. Entonces, para que no estén en problemas, si es que fuese el caso, que pasan con 12. Si todavía no es para ustedes esa directiva, entonces 16 y 9 salvan. Ya, pero averigüen bien, si es con 12 para que no estén estresando. ¿Ya? Muy bien, comencemos chicos la clase. Hoy día vamos a hacer síndrome de ojo rojo. Entonces, cuando hablamos de síndrome de ojo rojo, estamos hablando de una de las patologías más frecuentes dentro de lo que significa la oftalmología. Y este síndrome de ojo rojo no constituye otra cosa que la congestión ocular que va a aparecer en la superficie ocular, sobre todo en la conjuntiva. Va a haber una vasodilatación de los vasos conjuntivales de diferente etiología. Algunas de ellas infecciosas, como puede ser conjuntivitis virales, conjuntivitis bacterianas, algunas de ellas de orden alérgico, otras por resultado de traumas en la superficie ocular, ya sea por determinados productos, como pueden ser productos dermatológicos, o por cuestiones sistémicas que también tienen manifestaciones en la vista. Entonces, cuando hablamos de síndrome de ojo rojo, vamos a hablar de diferentes entidades que van a causar enrojecimiento ocular. Lo que va a importar dentro de este síndrome de ojo rojo es de que reconozcamos algunos cuadros de ojo rojo que pueden poner en riesgo la visión. ¿Ya? Eso es lo importante. La gran mayoría de ojo rojo van a cursar con una patología que generalmente se autolimita y que pasa en 3, 4, 5 días. Entonces, cuando hablamos de ojo rojo, hablamos de una respuesta de lo que es la superficie ocular a diferentes noxas. Y esta superficie ocular está formada ¿por qué? Por lo que es la conjuntiva y por lo que es la córnea. Entonces, cuando hay una alteración
de esta superficie ocular, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una congestión ocular, una dilatación de los vasos conjuntivales, un ojo rojo. Es importante en la superficie ocular tener en cuenta a lo que es el limbo, ¿no? Limbo corneal, donde va a existir células madre que se encargan de la regeneración de las células epiteliales de la córnea que puedan estar dañadas en diferentes patologías. Entonces, ojo rojo va a ser pues alteración de la superficie ocular que se manifiesta por el enrojecimiento ocular en la conjuntiva, pero que dependiendo de cuál es la estructura que está siendo dañada, también tendrá una patología, una forma de expresión propia. Es muy diferente una lesión conjuntival que una lesión corneal, ¿ya? Pero ambas van a dar ojo rojo. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que tiene ojo rojo, ese paciente va a expresar una sintomatología, vamos a encontrar signología a nivel ocular que nos va a ir orientando hacia la probable etiología de este ojo rojo. Entonces, la mayoría de los pacientes van a venir pues por una situación de ojo rojo que puede ser unilateral, que puede ser bilateral. Acompañarán a este ojo rojo de repente la presencia de prurito o picazón que orientará hacia un diagnóstico de probable etiología alérgica. Puede haber alteración en la visión, ¿ya? Puede haber trastornos en la visión que mejoran con el parpadeo o una disminución de la visión que nos estarán orientando hacia esta etiología del ojo rojo es conjuntival, es corneal, entre otras cosas. Ahora, algunos pacientes también vendrán con fotofobia, con temor a la luz, etcétera, que nos va indicando y orientando hacia qué lugar de localización de lesión tiene ese paciente. En la evaluación de un ojo rojo es importante pues evaluar lo que es la pupila, cómo están las pupilas. Un ojo rojo en el contexto de alteración de las pupilas, en el contexto de ojo rojo, nos orientan hacia la probabilidad de que el paciente tenga un glaucoma agudo, una uveitis, si la pupila está dilatada o si la pupila está miótica. Y siempre en la evaluación del ojo rojo hay que determinar cómo está la agudeza visual. Recuerden, los ojos sirven para ver y cualquier patología que ataque al ojo, pues debe de hacer de parte del que examina, de que ese ojo rojo no ponga en riesgo su visión, de que ese ojo rojo no esté alterando su visión y que por lo tanto la medición de la agudeza visual es bastante importante. En la evaluación del ojo rojo también hay que ver pues cómo está la córnea. Si ustedes se miran al espejo, la córnea es totalmente transparente. Cualquier alteración en esa transparencia orienta hacia lo que es patología corneal. Entonces, la gran mayoría de ojo rojo cursan con una manifestación que es leve a moderada, que no pone en riesgo la visión. Gran parte de estas manifestaciones tienden a autolimitarse. Pero sí es necesario que dentro de este contexto de ojo rojo se vea que no esté presente una patología que puede poner en riesgo la visión. Entonces es necesario reconocer algunos signos o síntomas que constituyen peligro para este ojo rojo, para este paciente que sufre de ojo rojo. ¿Qué signos de peligro tenemos? Lo que es la inyección circuncorneal. La inyección circuncorneal viene a ser una inyección sobre todo a nivel limbar, llamada también ciliar. La presencia de lo que es secreción abundante es otro signo de peligro que deben de tener en cuenta. La presencia de disminución de la agudeza visual, ¿no? Es otro
signo de peligro que podemos evidenciar. Si podemos determinar la presión intraocular, encontraremos una presión intraocular bastante elevada o la presencia de alteraciones en la pupila, ya sea que haya midriasis, ya sea que haya miosis. A esto acompañan algunos síntomas de peligro que son dolor ocular intenso, que son la presencia de fotofobia intensa, ¿ya? Y la disminución brusca de la visión. Entonces, en el examen de ojo rojo, siempre es bueno ver si existe esta sintomatología, esa signología a nivel ocular. Entonces, los tipos de ojo rojo pueden más o menos clasificarse dependiendo de cómo está localizada este ojo rojo. Porque el ojo rojo puede ser localizado, bastante circunscrito, puede ser superficial o difuso, que constituye la gran mayoría de ojos rojos, o puede ser un ojo rojo periquerático que indica una alteración más profunda. Y esta alteración más profunda generalmente cursa con lo que es disminución de la agudeza visual, presencia de fotofobia, opacidad corneal, alteración en la pupila, dolor ocular intenso e una inyección ciliar. ¿Ya? Entonces, decíamos que el ojo rojo generalmente, en la mayoría de los casos, tiene una distribución difusa en todo lo que es la conjuntiva. Pero cuando hay una inyección periquerática, que es una inyección que está más restringida hacia el limbo, en este tipo de hallazgo que vamos a encontrar patologías que están relacionadas con daño a nivel de la córnea o con manifestaciones de índole intraocular, ya sea que ésta sea infeccioso, caso de endoftalmitis, o inflamatorio, caso de uveitis. Entonces, en un ojo rojo podemos encontrar una forma de manifestación de enrojecimiento localizado, circunscrito. ¿Qué patologías dan este tipo de manifestación? Las hemorragias subconjuntivales, que también se manifiesta con ojo rojo, y esto se va a presentar, pues, ya sea en forma espontánea, ya sea secundario a un proceso traumático. Otra forma de manifestación de ojo rojo localizado lo constituye el pterigio, lo constituye la pingüécula y la epiescleritis. ¿Ya? Hay también manifestación circunscrita en caso de una escleritis anterior, pero esta escleritis anterior tiene una inflamación mucho más profunda, por lo tanto ya se comporta como una patología que puede poner en riesgo la visión y estaría más en este rubro localizado. ¿Ya? Es circunscrita la forma de presentación, pero sí reviste mayor gravedad. La forma de ojo rojo superficial difusa está presente en la mayoría de las causas que producen ojo rojo. ¿Qué tipo de patología produce este tipo de manifestación? Las conjuntivitis infecciosas, no infecciosas. Entre las infecciosas, tanto virales, bacterianas, parasitarias, y en la no infecciosa, las alérgicas, las queratoconjuntivitis Zika, y también lo que es el síndrome de ojo seco. ¿Ya? Todas ellas causan ojo rojo, y las causas de ojo rojo de estas patologías generalmente son procesos, en la gran mayoría de ellos, benignos, autolimitados. ¿Ya? Y el otro gran grupo, donde hay una manifestación periquerática que involucra una inflamación más profunda, sí guardan relación con patologías más severas. Patologías como el glaucoma agudo, como la uveitis anterior,
diferente tipo de queratitis, ya sea queratitis, úlceras corneales de origen infeccioso o no infeccioso, procesos de endoftalmitis, procesos de conjuntivitis. En esta clasificación, por ejemplo, decíamos que las conjuntivitis bacterianas generalmente causan una manifestación más leve, ¿no? Más superficial en cuanto a la forma de expresión, pero ahí tenemos a la conjuntivitis gonocócica que se coloca en este tipo de lo que significa enfermedades más graves. ¿Por qué? Porque la conjuntivitis gonocócica, cuando se presenta, sí es bastante patógena para la superficie ocular, como lo vamos a ver. Entonces, en el ojo rojo también puede haber manifestaciones de ojo rojo secundarias a alteraciones que están externas al globo ocular, a la superficie ocular. Los anexos oculares producen también ojo rojo, de tal forma que habrá ojo rojo en patologías palpebrales, infección periorbitaria, incluso manifestaciones sistémicas que se producen en la vista, como son las orbitopatías tiroideas. ¿Ya? Entonces, como síndrome, el ojo rojo pues obedece a muchas causas, y lo importante es que la gran mayoría de ellas pueden ser tratadas por ustedes porque constituyen expresiones leves de enfermedad, pero es necesario reconocer a aquellas graves. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora la patología conjuntival que va a manifestarse como ojo rojo. Entonces, en la conjuntiva es un tejido que va a estar tapizando lo que es la superficie ocular. Esto sería la conjuntiva vulvar. Tenemos la conjuntiva palpebral, ¿no? Inferior, superior, ¿no? Y esta conjuntiva palpebral o esta conjuntiva palpebral y tarsal van a estar secretando sustancias que van a producir parte del ojo, o parte de la película lagrimal, y esto va a permitir que con el parpadeo esté siempre humectada la superficie ocular. ¿Ya? Entonces, un recuerdo de lo que vendría a ser el ojo en sí. En la parte anterior del ojo tenemos la córnea, y los 2/3 posteriores son la capa que está formada por la retina, la coroides y la esclerótica. En la parte anterior tenemos la conjuntiva vulvar, córnea, el iris, pupila y el lente en la parte posterior al iris. Entonces tenemos la conjuntiva palpebral, la conjuntiva vulvar. Tenemos la conjuntiva vulvar, conjuntiva palpebral, el fondo de saco. Entonces, vamos a tener que entre lo que es la glándula lagrimal, la glándula de Krauss, la glándula de Krauss va a secretar mucina, que es parte de la película lagrimal. ¿Ya? La glándula lagrimal va a producir la parte acuosa de la película lagrimal. La parte de la glándula de Krauss va a formar la parte de mucina, la parte más interna de la película lagrimal, y la parte oleosa está formada por la secreción de las glándulas de Meibomian. Estas 3 capas de la película lagrimal tienen que estar pues en una concentración adecuada para que haya una película lagrimal adecuada. Además que hay algunas glándulas accesorias que van a secretar lágrimas, de tal forma que toda la superficie ocular va a estar siempre lubricada, merced a que al parpadeo de los párpados. Entonces, el mecanismo de defensa de la superficie ocular va a guardar relación
con la película lagrimal, el epitelio conjuntival intacto y los párpados. La película lagrimal tiene que ser esparcida en forma constante con el parpadeo. Y esto permite de que la córnea, que es la estructura más susceptible de desecación, esté siempre humectada y pues no tenga ningún tipo de alteración. Pero también, además de esto, hay una acción bactericida de las lisosimas, hay una función inmunológica del tejido linfoide presente en la conjuntiva y además que existe una flora bacteriana no patógena. Todo ello va a intervenir en el mecanismo de defensa de lo que es la superficie ocular. Y en la superficie ocular vamos a tener una flora conjuntival que es normal, que no es patógena, pero en el caso del Propionobacterium agnes, ¿no?, sí puede volverse patógena en algunas circunstancias cuando existe una cirugía intraocular y puede producir endoftalmitis. Por lo tanto, en todo proceso intraocular siempre debe haber una buena limpieza de lo que es la superficie ocular para evitar que un proceso externo, un patógeno externo, puede entrar dentro del ojo y producir una endoftalmitis, que es una patología muy severa en oftalmología. ¿Y de dónde proviene pues la infección de la superficie ocular? Principalmente de lo que es el contacto con secreciones de una persona infectada, ¿ya? Como en toda patología, desde el enfermo es donde hay más probabilidades de que la persona tenga una infección. Que puede haber diseminación de estructuras vecinas, tales como la mucosa nasal y sinusal del paciente, también existe, ¿ya? No es raro ver que pacientes con rinitis alérgica también desarrollen su proceso de conjuntivitis alérgica. En los niños, el hecho de estar refregándose las manos con mano contaminada, pues produce también conjuntivitis. Y en los adultos también nos refregamos los ojos muchas veces como resultado de procesos de ojo seco, y esto condiciona a lo que es la aparición de infecciones. Cuando existe una infección de lo que es la superficie ocular, cuando existe ya lo que es una conjuntivitis, pues entonces va a haber una serie de manifestaciones a nivel ocular. Entonces, cuando haya una infección, esta infección va a tener pues traducción en la superficie ocular. Y esa traducción se manifiesta por ojo rojo. Los pacientes van a tener una serie de síntomas inespecíficos porque va a depender la sintomatología desde de dónde viene este proceso infeccioso. Tendrán lagrimeo, irritación, escozor, quemazón, fotofobia, ¿no? Hay diferentes formas de expresión del ojo rojo. Pero puede haber ya alguna manifestación que nos indique cuál es el origen de ese ojo rojo. Por ejemplo, las personas que tengan dolor, esto ya nos está indicando cierta localización. Puede ser una localización corneal o intraocular. Pero en lo que es patología que solamente sea secundario a conjuntiva, no existe dolor ocular, ¿ya? Puede haber sensación de cuerpo extraño que el paciente lo refiere como dolor, pero dolor en una conjuntivitis no existe. Sí puede haber picor, escozor intenso. ¿Quiénes manifiestan este tipo de manifestación? Las personas que tienen conjuntivitis alérgica, ¿ya? Principalmente. Aparte de lo que es la sintomatología que hemos referido, puede haber pues secreción en la superficie ocular
secreción que no es otra cosa que exudado a través del epitelio conjuntival desde los vasos sanguíneos. Secreción que puede ser de diferente forma de expresión. Puede haber una secreción acuosa que guarda relación con lo que es conjuntivitis virales. Puede haber una secreción mucoide, ¿no? Generalmente en procesos de queratoconjuntivitis vernal. Puede haber una secreción purulenta, secreción mucopurulenta. Cuando ya hay una secreción purulenta, mucopurulenta, esto apunta a una conjuntivitis bacteriana. ¿Ya? Muy bien, entonces hay una reacción conjuntival. Esta reacción conjuntival generalmente es una inyección conjuntival, una irritación de los vasos, una dilatación vascular que en la gran mayoría de ojo rojo se manifiesta por una inyección que va a involucrar toda la superficie conjuntival con mayor expresión en lo que es los fondos de saco. ¿Ya? Esta es la manifestación más frecuente de una conjuntivitis, pero también habíamos dicho que existe una forma de manifestación de lo que es la inyección conjuntival que es más localizada. Si tenemos una congestión conjuntival que es difusa, esta es la forma de expresión del ojo rojo en la mayoría de los casos. Pero puede haber una compresión vascular, una hiperemia ciliar localizada principalmente ¿dónde? Alrededor de la córnea. Esto apuntaba ¿a qué? A una lesión corneal o lesión intraocular. Y la mixta es pues cuando hay de pronto esta inyección ciliar dentro del contexto de ojo rojo generalizado. ¿Ya? Como expresión de ojo rojo puede haber también ojo rojo con lo que es hemorragias subconjuntivales. Y estas hemorragias subconjuntivales se presentan sobre todo en algunas infecciones por virus, sobre todo infecciones por virus de carácter epidémico. Cuando existe pues una inyección conjuntival, puede haber también presencia de edema. Y este edema se va a manifestar, ¿no?, por edema que muchas veces sobresale, ¿no?, de la superficie ocular, y esto se conoce pues como quemosis. Y esto no es otra cosa que una conjuntiva gravemente inflamada, ¿no? También existen procesos de cicatrización, ¿no? Este proceso de cicatrización también nos indica sobre todo la presencia de tracoma o respuesta a la aplicación tópica de algunos medicamentos. ¿Ya? Existe también reacción inflamatoria de tipo celular, que se manifiesta por la expresión de papilas o folículos. Las papilas son elevaciones vasculares y los folículos son elevaciones celulares acompañadas de vasos sanguíneos alrededor de ellas. Entonces, la reacción folicular van a ser pues lesiones múltiples, discretas, algo elevadas, que van a estar presentes sobre todo en el tarso inferior, ¿ya? Y esto generalmente es una expresión de conjuntivitis viral, de conjuntivitis por clamidia. La otra reacción es la reacción conjuntival, la reacción papilar, que es menos inespecífica en cuanto a etiología, tienen menor valor diagnóstico que la respuesta folicular y van a manifestarse pues por una expresión
de hiperplasia de tejido, sobre todo a nivel del párpado superior. ¿Ya? Entonces, estas causas de lo que es reacción papilar, vean cómo pueden ser tan grandes estas papilas, generalmente es respuesta a procesos de blefaritis crónica, conjuntivitis alérgica, algunas de ellas, al uso de lentes de contacto, ¿no? O al uso de prótesis. Cualquiera de estas circunstancias puede condicionar lo que es una reacción papilar. También puede haber en el contexto de ojo rojo lo que es la presencia de pseudomembranas, ¿ya? Pseudomembranas que se presentan pues porque hay un exudado que se coagula y se adhiere al tejido conjuntival inflamado. Entonces, en tanto exista esta pseudomembrana, ningún tratamiento va a dar resultado. ¿Qué hay que hacer? Sacar la membrana. Y la pseudomembrana, cuando nosotros la sacamos y la retiramos, sale esa pseudomembrana íntegra y ahí recién se puede dar tratamiento. Pero también existen lo que se llama membranas verdaderas, que son también pues exudados inflamatorios, pero que van a estar colocadas de tal forma que atraviesan a planos más profundos de la conjuntiva, y cuando se retira estas membranas se producen sangrados al retirar ello, ¿ya? Pero es necesario retirarlos porque de lo contrario no va a existir curación en el paciente. Dentro de la expresión de lo que es ojo rojo, esta va a ir acompañado también de lo que es linfoadenopatía localizada, ¿ya? ¿Esto en qué se presenta? Principalmente en conjuntivitis virales. Otra expresión de ojo rojo, habíamos dicho que lo constituye lo que es la hemorragia subconjuntival. La hemorragia subconjuntival se presenta sin que exista problemas de dolor, sin molestias. Generalmente es una situación que el paciente se da cuenta que lo tiene porque le avisan que tiene el ojo rojo o al mirarse al espejo. ¿Ya? Bien, ¿qué están viendo ahí? Hemorragia subconjuntival. ¿Cuál de las tres será más grave? ¿Cuál? ¿La de abajo? Si me dices la tercera, yo podría contar 1, 2, 3, 1, 2, 3. La derecha. Ya, la inferior derecha. ¿Ya? ¿Cuál? La izquierda. ¿Por qué? Hay desprendimiento. Ya. Hay alteración pupilar que podría traducirnos algo. Pero olvidémonos de eso, solamente fijémonos en la hemorragia. ¿Cuál dirían que es más peligrosa? La gravedad. El ocupamiento de la sangre. ¿Con la cantidad? ¿Eso qué podría producir? Anemia. Algo de eso. No sé, si hay mayor cantidad de sangre, ¿qué podría pasar? ¿Con qué relacionan gravedad? La división. Porque si estamos en oftalmología y vemos así, gravedad sería pues que alguna de ellas pueda producir disminución de la visión, pérdida de la visión, cosas así, ¿no? Sí, pero
¿Cuál de ellas podría producir mayor lesión? En realidad ninguna de ellas va a producir problemas a la visión. Ninguna de ellas va a ser más grave en el sentido de que puede producir alguna de ellas pérdida de la visión o poner en riesgo la visión. ¿Ya? Ninguna de ellas. ¿Por qué se produce esto? En la gran mayoría de los casos no se sabe la causa. Que podría guardar relación con algún tipo de discrasia sanguínea, quizás. ¿Ya? Pero se presenta también en pacientes que tienen una hipertensión arterial transitoria o una hipertensión arterial. Entonces, desde el punto de vista nuestro, si estamos con cualquiera de estos pacientes que tenga esta hemorragia, lo que hay que hacer es descartar la hipertensión arterial. ¿Ya? Si la presión arterial es normal, ¿qué restricciones indicamos al paciente? A ver, imagínense así, que están en su luna de miel y de pronto cualquiera de los dos tiene esta hemorragia. ¿Qué hacen? Están por el Caribe, no sé dónde. ¿Qué hacen? Ah, ya, tenían la presión normal. ¿Y? Porque así pasa toda la vida. ¿Qué hacen? El médico te va a decir, si la presión sistémica está normal, ninguna restricción, ninguna restricción alimentaria, no restricción física, su actividad normal. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues dar algún tratamiento para que el paciente esté tranquilo. ¿El tratamiento va a ayudar? No. Pero tiene que darle algo. Porque viene con esta hemorragia, va a otro oftalmólogo cuando tú le dices que no va a reabsorber solo, etc. Y dice, ¿cómo te va a dejar así? Y lo tiene ahí consulta tras consulta, le da medicamento caro, etc., sabiendo que no le va a hacer nada. ¿Ya? Vean, la diferencia entre ellos es el tiempo de reabsorción. ¿Ya? Esto va a reabsorber entre mes y mes y medio. ¿Ya? Esto casi al mes, esto 15 días. ¿Puede haber algún medicamento o algún procedimiento que haga que esto reabsorba antes? No. ¿Ya? Entonces indica, pues, este medicamento, una lágrima artificial, por 20 días, pero ya que hemos desinflamado el estado agudo, ya no es tan urgente el que sigas echando. Si te sobra la gota, sigue echándote 10 días más. Listo, para que se vaya tranquilo. ¿Ya? Esto es patología frecuente. En la persona mayores, ¿qué otra cosa se puede recomendar? Ya el control de presión intraocular. Pero esto, ¿por qué? Por grupo etario. ¿Por qué? Porque pueden tener ya glaucoma de pronto. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál de estos tres tiene más congestión ocular? Voluntaria. ¿Cuál de los tres tiene más congestión ocular? ¿Algún Mendoza en los presentes?
¿Por qué? Porque no hay afectación vascular. Es Claro. Esto es una hemorragia subconjuntival. Los vasos sanguíneos en las dos primeras arriba está normal la conjuntiva. Y hemos dicho que el ojo rojo, que era, afectación vascular. es vascular, congestión vascular. Eso, ¿cuántas veces lo hemos repetido? ¿Ya? Entonces, y hemos dicho todavía que formas de manifestación de ojo rojo localizado son las hemorragias subconjuntivales. Vean, localizado, más extenso, pero localizado. Pero ¿cómo está toda la conjuntiva? Normal. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo está normal. Entonces, si a un ojo rojo ponemos un vasoconstrictor, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Se vuelve blanco. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos ya no están dilatados. Y en el caso de inyección periquerática, sí todavía persiste algo de la congestión, pero a nivel ciliar, a nivel circuncorneal. ¿Ya? Si acá ponemos un vasoconstrictor, ¿qué pasará? Pones un vasoconstrictor, ¿qué pasa ahí? ¿Alguna alteración? No, sigue igual, porque los vasos no están dilatados. ¿Ya? Entonces, chicos, vean, qué fácil hacer una pregunta en el examen. Pero no, pues no nos vamos a malear. Muy bien. Entonces, si ya tenemos a un paciente con conjuntivitis, ¿qué hay que hacer? Examinar. Examinar la superficie ocular es algo sencillo. ¿Ya? El ver cómo está la conjuntiva vulvar, la misma córnea, es algo sencillo, se puede hacer con una linterna, no hay problema. Cualquier cosa, en el caso de la córnea, que altere su transparencia o dentro de esa transparencia hay algo, eso llama la atención. ¿Dónde más puede haber un cuerpo extraño? ¿Dónde más evaluamos? En el tarso inferior, que es fácil de evaluar porque basta con jalar el párpado y se evalúa todo lo que es el tarso inferior. El problema viene en el tarso superior. Entonces, evaluamos el tarso superior. Para eso se hace una eversión del párpado. ¿Qué ven ahí? Un cuerpo extraño. Entonces, si esta es la contextura del tarso superior, cualquier cosa que no sea como esto llama la atención. Debe ser un cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces, esto, si no lo sacamos, más o menos en qué tiempo mejoraría con un tratamiento antibiótico. ¿Por qué no mejoraría? ¿Pero qué tiene que ver el cuerpo extraño que está ahí? Si se afecta la parte superior, se da tratamiento, pero ¿qué más puede producir? ¿Por qué hay que sacarlo? ¿Por? ¿Qué pasa si ustedes con un rallador así se pasan se pasan en el pie? ¿Habría una herida o no? Cada parpadeo es, o sea, sobre la córnea, esto es bastante fuerte, o sea, va causando lesión tras lesión tras lesión, no permite cicatrización. Entonces esto hay que sacar. Lo sacas
y la córnea epiteliza en 24 horas, con o sin tratamiento. ¿Ya? Ahora, en la evaluación de la conjuntiva, a veces es necesario colorear la conjuntiva para evidenciar daño, desepitelización. ¿Ya? ¿Qué se usa? La rosa de Bengala. ¿Qué tan importante para conjuntiva? No es tanto porque es fácilmente visualizable. ¿Dónde es más importante tratar de teñir si hay alguna lesión o no? Cuando hay patología corneal y se hace con la fluoresceína, como veremos más adelante. Entonces, pues, cuando estamos frente a una conjuntivitis, que no es otra cosa que inflamación de los vasos sanguíneos, inflamación de vasos sanguíneos, dilatación de vasos sanguíneos, en la gran mayoría de los casos va a haber esta dilatación que va a ser en toda la superficie conjuntival con mayor expresión en los fondos de sangre. ¿Ya? Esta es la forma de manifestación. Y aparte del enrojecimiento en una conjuntivitis, es importante ver qué tipo de descarga, qué tipo de secreción tiene. Bien, es una de las principales causas de conjuntivitis, de consulta ocular, representa casi un 30% de la consulta oftalmológica. Entonces, pues, el ojo rojo es una manifestación muy frecuente que va a afectar a todo grupo etario, ¿ya? Afecta a todo grupo etario, siendo las más frecuentes la conjuntivitis viral, la conjuntivitis bacteriana, que van a tener pues mayor incidencia dependiendo del tipo de estación en que estemos. Se dice que la conjuntivitis viral es más frecuente en el verano, la conjuntivitis bacteriana mayor entre diciembre a abril. Las alérgicas serán pues mayor en primavera y así. Entonces, dentro que son los factores de riesgo para el desarrollo de un proceso de conjuntivitis bacteriana o conjuntivitis de manera general, es importante pues el medio ambiente, lo que implica contacto con un foco infeccioso, contacto con un paciente que tiene conjuntivitis. Y cuando esto ocurre, ya entran en acción los estilos de vida que uno tiene, ¿no? Si hay hábitos de higiene que no son los adecuados, pues estamos más inmersos a tener esta infección, esta conjuntivitis, que puede estar incrementada en casos que tengan deficiencias nutricionales, ¿ya? Entonces, cuando estamos frente a una conjuntivitis, cualquiera que sea su origen, una de las medidas de tratamiento es romper la cadena epidemiológica. Y esta cadena epidemiológica guarda relación con qué? Generalmente con hábitos de higiene. ¿Cómo combatimos la COVID-19 inicialmente? Aislamiento, medidas de control, mascarilla, lavado de manos, etc. ¿Qué es eso? Solamente hábitos de higiene. Y lo mismo sirve para cualquier enfermedad y también en oftalmología para conjuntivitis. Además de que puede haber algunos otros factores predisponentes, como que exista pues una patología subyacente en ojo, en la superficie ocular, como es el ojo seco, que haya disfunción de la glándula de meibomio, ¿no? La glándula de meibomio, habíamos dicho, que va a secretar la parte oleosa de la película lagrimal. Si no hay una buena secreción de esta parte de la película, que sobreviene ojo seco, que es un factor que predispone a sobreinfección. El uso de prótesis oculares, lentes de contacto, medicamentos tópicos de pronto que contengan corticoides, son factores que van a hacer de que haya más riesgo para la aparición de conjuntivitis, cualquiera que sea la etiología. Y cuando hay ojo rojo, que es la forma de manifestación de conjuntivitis, hay que percatarse
sobre qué tipo de secreción tiene para que oriente el diagnóstico y de la presencia o no de prurito. ¿Ya? Dentro de la signología vamos a encontrar qué cosa, congestión ocular en toda la superficie conjuntival. Puede haber quemosis, puede haber exudados, folículos, papilas que puedan producir tosis, entre otras cosas. Entonces, la clasificación de todas las conjuntivitis puede ser infecciosa, no infecciosa. Si es infecciosa, bacteriana viral, no infecciosa, alérgica, no alérgica. ¿Ya? Esta es la manifestación más amplia, aunque también existe manifestación de acuerdo a la duración. Agudas, menos de 3 semanas de lo que es manifestación clínica. Las hiperagudas, que tienen un comienzo abrupto, con máxima intensidad de síntomas en menos de 24 horas. Y las crónicas, cuando la sintomatología dura mayor de 4 semanas. Entonces, la conjuntivitis, la clasificación por etiología, habíamos dicho, de entre las infecciosas, bacterianas y virales. ¿Ya? En no infecciosas, principalmente alérgicas o secundarias a lo que viene a ser el contacto con una serie de sustancias que resultan lesivas para la superficie ocular. ¿Ya? Medicación dermatológica, medicación ótica, cualquiera de ellas que entre en contacto con la superficie ocular es muy tóxica, ¿no? De la misma forma, medicación que se usa en oftalmología, que se pretenda dar como producto dermatológico en casos, por decir, de celulitis palpebral, de chalazion, etc., tampoco hace efecto. ¿Ya? La concentración que se usa en oftalmología es una concentración bien baja. Entonces, el cuadro clínico de las diferentes patologías de conjuntivitis va a hacerse el diagnóstico generalmente en base al cuadro clínico, a la sintomatología y signología que vamos viendo en el paciente. ¿Ya? Es poco o no usamos lo que es tinciones de Gram, cultivos, etc., porque como habíamos dicho, la gran cantidad de estas patologías son patologías leves que tienden a autolimitarse. Y de pronto un cultivo nos llega en una situación en que ya está pasando la enfermedad, incluso sin tratamiento. Pero sí hay algunos signos, síntomas que van a orientarnos sobre la etiología del ojo rojo. Así, por ejemplo, para diferenciar entre la bacteriana y la viral, ayuda el tipo de secreción ocular. En una bacteriana habrá una secreción mucopurulenta y en la viral una secreción acuosa. ¿Qué otra cosa más? Lo que vendría a ser la presencia de ganglios. En la bacteriana no existen ganglios presentes, ¿no? Inflamados. En la viral sí. Puede haber en la viral síntomas asociados, síntomas sistémicos, como fiebre, faringitis, que no existen en la bacteriana. ¿Ya? La duración, 3 a 7 días en la bacteriana, en la viral mayor, 5 a 14 días, pero ambas tienen lo que es un alto riesgo de contagio. ¿Ya? Eso sí es importante. Entonces, veamos pues lo que es la conjuntivitis bacteriana. Cuando hablamos de conjuntivitis bacteriana, hablamos de una de las patologías más comunes en cuanto a lo que son conjuntivitis, ¿no? Generalmente es un proceso benigno y autolimitado. Hasta el 60% de los casos puede
remitir esta conjuntivitis, ¿ya? Es por eso que muchas veces nosotros examinamos a pacientes que vienen por otra patología y en el examen encontramos signos de conjuntivitis que el paciente no lo refiere. ¿Por qué? Porque es un proceso benigno el que está cursando. ¿Quiénes lo producen? Generalmente el Staphylococcus aureus y la Haemophilus influenza. Haemophilus influenza, sobre todo en lo que es población pediátrica, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál era la vía de transmisión? Desde una persona enferma. ¿A través de qué? Desde las secreciones con el que podamos nosotros entrar en contacto, o por contacto indirecto a través de cosas que han agarrado a las personas y desde la cual nos podemos contaminar, ¿ya? Entonces, una manifestación de conjuntivitis bacteriana aguda. ¿Qué va a referir el paciente? Pues ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, secreción en las mañanas este paciente que presentará legañas, ya, pero ¿qué? Está dormido y después en la mañana, ¿cómo amanece? No puede abrirlos. ¿Ah? No puede abrirlos. Dificultad para apertura de ojos, ¿no? En estos pacientes la agudeza visual va a estar normal, ¿ya? Puede haber alteración de la agudeza visual que mejora con el parpadeo, ¿ya? Porque la secreción definitivamente pues va a estar también en la superficie ocular y en esas circunstancias produce alteración de la visión, pero que mejora con el parpadeo. Este paciente no expresa dolor, ¿ya? Porque la conjuntivitis bacteriana se limita a lo que es la conjuntivitis. ¿Qué concluyen de esa imagen? En este caso es unilateral. Unilateral. Ya pues, dos hermanos infectados, o sea, es contagiosa. ¿Qué hay que hacer para que no se contagien? ¿O es una cuestión genética? Higiene. Higiene, nada más, higiene. ¿Ya? Y el tratamiento es con antibióticos tópicos, ¿ya? Siempre acostúmbrense a usar antibióticos que solamente tengan antibióticos puros, no asociados a corticoides, ¿ya? De tal forma que en 2, 3, 4 días que estén en tratamiento, si no ven mejora, lo transfieren, ¿ya? Siempre acostúmbrense ustedes a hacer seguimiento a sus pacientes desde cualquier especialidad donde estén. Es muy importante, ¿ya? El seguimiento. Dentro de la expresión de lo que es, pues, conjuntivitis aguda, puede haber que estos sean manifestados por estreptococos, por estafilococcus piógenes, etcétera, que tienen las manifestaciones semejantes a las que hemos estado conversando, pero es importante que con el estafilococcus piógenes tengamos en cuenta que puede relacionarse con fiebre escarlatina que va a producir una conjuntivitis más tóxica. Pero en la gran mayoría de los casos la evolución es mucho más leve. La conjuntivitis por Haemophilus influenza, que habíamos dicho que es la causa más frecuente de conjuntivitis en los niños, ¿no? Puede asociarse a lo que es otitis media aguda, ¿ya? Puede asociarse a queratitis flictenular, que es una forma de manifestación localizada, como ya vamos a ver, de la superficie ocular. En estos casos
por esta circunstancia, la otitis, habría que usar tratamiento sistémico. Ahora, en los adultos puede haber conjuntivitis por clamidias, ¿ya? Por clamidia trachomatis, sobre todo la de los serotipos D a la K, que es una transmisión pues sexual, ¿ya? Por lo tanto, estos pacientes pueden tener infecciones genitales concomitantes, ya sea una cervicitis o uretritis, que puede condicionar la aparición de conjuntivitis, que más o menos se expresa a la semana. En estas circunstancias va a haber pues una manifestación subaguda de secreción mucopurulenta en uno u ambos ojos que puede cronificarse, ¿ya? Puede existir la presencia de pseudomembranas. Cuando hay conjuntivitis bacteriana, generalmente la conjuntivitis es unilateral, pero en el transcurso de los días puede afectarse el otro ojo. Por eso siempre el tratamiento se hace en forma bilateral. Entonces, en la conjuntivitis por clamidia del adulto, el tratamiento tiene que hacerse en forma sistémica y a la pareja, ¿ya? Porque por ahí viene el problema de la de la conjuntivitis por clamidia. La otra forma de expresión de conjuntivitis, habíamos dicho que es una conjuntivitis bacteriana hiperaguda. Cuando hay una conjuntivitis bacteriana hiperaguda, generalmente suele haber una manifestación que inicia en forma rápida con congestión ocular, con edema palpebral, con secreción, pero esta secreción es lo que se denomina una secreción abundante. La secreción en las conjuntivitis agudas, ¿no?, que hemos visto, es entre leve y moderada. Pero en la conjuntivitis hiperaguda va a haber una secreción abundante. Y esto constituye una emergencia ocular. ¿Por qué razón constituye una emergencia ocular? Porque el germen que está inmerso en esta patología es un germen muy agresivo para la superficie ocular. ¿Qué puede hacer? Puede perforar la córnea, ¿ya? En condiciones de otro tipo de patologías, la córnea se va dañando en forma progresiva. Inicialmente hay desepitelización corneal, puede haber úlcera corneal asociada, puede haber una perforación de esta úlcera. Pero en el caso de las conjuntivitis bacterianas hiperagudas, el germen involucrado puede producir la perforación de la córnea sin que exista ningún tipo de lesión, ¿ya? Sin desepitelización corneal previa. ¿Quiénes lo producen? Lo que es la Neisseria gonorrhoeae. Si el niño, el neonato, el recién nacido, pasa por un canal del parto que está infectado, hará pues la infección en los primeros 5 días de vida. Pero también esto puede presentarse en las personas adultas que tengan patología a nivel de sistema reproductivo. Y en la manifestación de estos pacientes, ¿no?, donde la secreción abundante, la congestión ocular, etcétera, va a ser bastante grave, entonces en estos pacientes, sobre todo en la población pediátrica, puede acompañarse de bacteriemia y meningitis, ¿ya? Entonces, en estos pacientes hay que dar tratamiento sistémico. Y puede acompañarse también de linfoadenopatía preauricular, que es una manifestación que se presenta más en conjuntivitis virales, además de que puede ir acompañado de membranas conjuntivales, ¿ya? Entonces,
esta es una emergencia ocular. ¿Y cómo lo reconocemos? A través de lo que es secreción abundante. Entonces tengan en cuenta, dentro de lo que es signos de peligro oculares, a la secreción abundante. Si hay secreción abundante, lo transfieren con su tratamiento, pero lo van transfiriendo. Bueno, dar tratamiento sistémico, sobre todo en neonatos. Puede haber una expresión crónica de conjuntivitis, también sí existe. ¿Qué organismo está inmerso en esta producción crónica de conjuntivitis? Lo que es la moraxela, que es un coco bacilo gram negativo, mayor en niños, pero también se da en adultos, y se manifiesta por lo que es una blefaritis angular. Blefaritis angular, desde donde va a producir esta conjuntivitis crónica. La conjuntivitis crónica puede darse también por Staphylococcus aureus, pero cuando está asociado a otro tipo de manifestaciones oculares, tales como, por ejemplo, la presencia de orzuelos, de repente la misma conjuntivitis, ¿no? Cuando existe alteración de los párpados, puede haber un proceso crónico de conjuntivitis. Ahora, la conjuntivitis crónica es más típica en casos de conjuntivitis por clamidia trachomatis. ¿Ya? Entonces, ¿qué serotipos producen el tracoma? El A, B y C. La D a la K era conjuntivitis de inclusión por clamidia. Ahora, ¿en quiénes se da? En pacientes sexualmente activos. También se da en países subdesarrollados, digo, aunque esto es más propio de países que están en vías de desarrollo, o en países desarrollados pero con grandes niveles de desigualdad, como es la India. Entonces, va a tener una manifestación de lo que es esta conjuntivitis crónica por clamidia trachomatis. Va a haber pues congestión ocular, secreción, etc. Pero una de las características de esta patología es de que tiende a producir cicatrización conjuntival, ¿ya? Y esta cicatrización conjuntival, al ser una patología crónica, cada vez se va incrementando más, y esto va a producir alteraciones como puede ser ojo seco, como puede ser entropión cicatrizal. Las pestañas del párpado inferior entran hacia la superficie ocular, van dañando la superficie y el ojo rojo se va perpetuando, el ojo seco se va manifestando cada vez más. ¿Ya? En el Perú hay muy poca conjuntivitis por tracoma, afortunadamente. Sí. Bueno, conjuntivitis viral. Veamos terminamos. Ojalá que no haya nada. Bien, entonces, el otro grupo de conjuntivitis es la conjuntivitis viral. ¿Qué lo diferencia de la conjuntivitis bacteriana? En que esta conjuntivitis viral tiene manifestación sistémica, ¿ya? En estos pacientes puede haber fiebre, diarrea, resfriados, dolor de garganta, ¿ya? Entonces, esto lo diferencia de lo que viene a ser la conjuntivitis bacteriana, que hay manifestaciones sistémicas, dentro de las cuales está también la expresión de la adenopatía preauricular, ¿ya? Ahora bien, dentro de lo que son los signos de la manifestación de la conjuntivitis viral,
va a estar que van a presentar estos pacientes una reacción folicular en el tarso inferior. ¿Ya? La presencia de folículos es algo característico de la conjuntivitis viral. ¿Ya? También hay folículos en la conjuntivitis, ¿cuál? Que acabamos de ver. ¿Se olvidaron? Pero es más propio de la conjuntivitis viral. Puede ir acompañado de hemorragias conjuntivales también, pero en casos sobre todo de conjuntivitis de tipo, ¿cuál era? Epidémico. ¿Ya? Puede haber membranas y pseudomembranas. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué otra cosa va a diferenciarlo de la conjuntivitis bacteriana? Que en la conjuntivitis viral va a haber compromiso corneal. ¿Ya? Entonces, la conjuntivitis viral es una queratoconjuntivitis. ¿Ya? No solamente va a haber un compromiso del epitelio superficial de la córnea, sino también puede haber infiltrados subepiteliales. ¿Ya? Esto es algo que caracteriza sobre todo a las conjuntivitis de tipo epidémico de etiología viral. Entonces, en la conjuntivitis viral se atacan los epitelios, tanto de conjuntiva como de la córnea. Hay una queratoconjuntivitis altamente contagiosa, generalmente leve, que se autolimita en 2 semanas, acompañado de signos generales como fiebre, alteración digestiva, faringitis y otros. Y como hay un compromiso de lo que es el epitelio corneal, ¿qué es lo que va a producir? Alteraciones en la agudeza visual. ¿Ya? Acá sí existe una disminución de la agudeza visual, no en todas, pero sí se presenta. Hay una respuesta folicular, esto es propio de todas las conjuntivitis virales, y hay una existencia de adenopatía regional. ¿Ya? Y esto va a estar asociado, la manifestación, ya sea con que el virus sea ADN o ARN. Entonces, son la causa más frecuente de las conjuntivitis, porque el 80% de estas conjuntivitis se presentan pues en las personas, ¿no? El 80% de todas las conjuntivitis son virales y el 90% es formado o causado por los adenovirus. ¿Ya? ¿Por qué? Por los adenovirus, porque de los más de 100 serotipos, 83 son humanos y 12 causan conjuntivitis. ¿Ya? Entonces, más frecuentes por adenovirus, y se presenta en forma esporádica, que es las más frecuentes, y en forma epidémica. Y en más del 50%, de repente algo más, se presenta adenopatía preauricular. Entonces, las conjuntivitis virales por adenovirus, ¿no?, pueden tener diferentes formas de expresión clínica. Puede haber una conjuntivitis folicular aguda, que es inespecífica, que viene a ser una de las formas clínicas más frecuentes, también es la forma de presentación más leve, ¿ya? Y se debe a diversos serotipos de adenovirus. Tenemos otra forma de manifestación, que es también frecuente, la fiebre faringoconjuntival, que se relaciona con los virus, con los serotipos 3, 5, 7 y 12, y aparece en este tipo de fiebre faringoconjuntival alteración de conjuntiva, alteración del epitelio corneal hasta el 30% de los pacientes. Esto implica de que
esta alteración de la córnea se refleja en grados de disminución de la agudeza visual. ¿Ya? Cuadro clínico agudo, esta faringoconjuntival. La otra forma de manifestación es la queratoconjuntivitis epidémica, relacionada con los serotipos 8, 19 y 37, donde los signos y síntomas son mucho más severos. En estos pacientes, hasta el 80% de los casos van a tener una queratitis intensa. Entonces, desde el inicio de la enfermedad en esta queratoconjuntivitis epidémica, va a haber una alteración principalmente del epitelio corneal. Manifestación que va a tener una duración de entre 20, 25 hasta 30 días, ¿no? Entonces, por esta forma de presentación y al ser altamente contagiante, esta patología cuando se presenta, pues produce muchas horas hombre de pérdida de trabajo, ¿no? Si nos diera conjuntivitis epidémica a alguno de nosotros, fácil nos saca de circulación 15 a 20 días, ¿no? Sin contar a los infectados que pueda haber, ¿ya? Entonces, pues esta es una patología, afortunadamente, que no tenemos hace más de 25 o 30 años una conjuntivitis epidémica en el Perú, ¿ya? Y hay otra forma de queratoconjuntivitis crónica, ¿no? Que también suele presentarse, tienen una curación espontánea, pero es la menos frecuente en cuanto a presentación. Bueno, un repaso de las otras cosas. La forma de presentación entonces es pues aguda, gran parte por adenovirus, pero también puede estar dada por el Coxsackie virus, y estos producen lo que es la conjuntivitis hemorrágica aguda. Esto es algo que se ha presentado hace 10 a 15 años recién. Y la conjuntivitis crónica relacionada con molusco contagioso, sarampión, varicela zoster, etc. Entonces, la fiebre faringoconjuntival, que es de las manifestaciones de conjuntivitis viral más fuerte que tenemos, ¿no? Se relaciona con el adenovirus 3, 4 y 7 y va a producirse pues con fiebre, con dolor de garganta, ¿no? Y congestión, epífora, linfadenopatía preauricular, todo aquello que se produce en una conjuntivitis viral. Puede ir acompañada de disminución de la agudeza visual, de lo que es alteración en la visión. ¿Mejorará con el parpadeo la visión? No, porque hay una lesión corneal, ¿ya? Ahora, la queratoconjuntivitis epidémica viene a ser la enfermedad viral ocular mucho más grave que tenemos, y es causada por el adenovirus 8 principalmente, que es la forma clásica en que se va a presentar. Entonces, la transmisión, ya hemos dicho, desde el paciente en forma directa o a través de utensilios, ¿no?, que el paciente ha estado manipulando y que nosotros agarramos eso y desde ahí nos podemos infectar. Muy bien. ¿Qué puede manifestarse en una queratoconjuntivitis epidémica? Hemorragias subconjuntivales, formación de membranas, reacción folicular, porque es una conjuntivitis viral, puede haber hiperemia, ¿ya? Todo esto son manifestaciones de una queratoconjuntivitis epidémica. A ver, manifestaciones de una queratoconjuntivitis epidémica. ¿Qué falta en esta manifestación de la queratoconjuntivitis epidémica?
falta queratitis, porque se presenta la queratitis ¿en qué porcentaje? En esta hasta 80%, hasta de repente más. Entonces, cuando hay queratitis, ¿qué es lo que va a haber? Presencia de fotofobia, ¿ya? La fotofobia es algo que señala una probable lesión a nivel de la córnea. Habíamos dicho de que, a ver, la queratitis superficial es cuando afecta la parte superficial del ojo, ¿ya? Queratitis. Esto producirá disminución de la agudeza visual y este proceso en la queratitis epidémica dura hasta casi un mes. Pero también puede haber infiltrados subepiteliales que tienen una presentación más profunda, ¿no? Se dice que esto es patognomónico de la queratoconjuntivitis epidémica. Esos son los infiltrados subepiteliales, manchas blanco grisáceas que están debajo del epitelio, ¿ya? Esto es patognomónico de la queratoconjuntivitis epidémica y cuando está presente, pues habrá disminución de la agudeza visual, habrá visión en halos, fotofobia al deslumbramiento, síntomas que se agregan a lo que es la desepitelización corneal que persiste junto con este tipo de infiltrados subepiteliales. Cuando aparece a los 15 días de iniciado el cuadro y desaparece en meses, 5 o 6 meses. Entonces, para terminar esta parte, si no hay nada, seguimos. Esa es la, hasta lo que quede, ya. Entonces, cuando hay una queratoconjuntivitis epidémica, va a haber todas las manifestaciones de ojo rojo, ¿ya? Solamente exacerbados por la patología corneal que está presente. Entonces, en estos pacientes puede aparecer pseudomembranas, puede aparecer membranas. Y cuando hay dos tejidos que están interactuando en forma cercana y hay una reacción inflamatoria de por medio, ¿qué puede aparecer? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa? Se pegan. Y entonces aparece lo que es el simbléfaro, que no es otra cosa que se pegó la conjuntiva tarsal con lo vulvar. ¿Y esto qué puede producir? ¿Qué lesión? ¿No? ¿Qué pasa cuando un delantero ya está ganando al defensa y el defensa le agarra de la camiseta? ¿Por qué lo agarra de la camiseta? Porque si no se le va, pues, ¿no? Entonces en el simbléfaro, ¿qué pasa? Si los movimientos oculares tienen una determinada amplitud, si hay una cicatriz ahí que está sujetando, ¿qué va a pasar? Pues los movimientos oculares se ven restringidos en determinadas posiciones de la mirada. Y esto genera, ¿qué? Visión. ¿Ya? Listo. Creo que ahí nos quedamos. Entonces, próximo lunes, normal, 2 de la tarde, chicos, 2:30.